¿qué tal? En este video vamos a ver la autora Vega. Ella a lo largo de todo el texto va a ir hablando de diferentes autores que tienen su particular visión y hacen un aporte al estudio de la adolescencia. Bueno, todos estos autores que se ven acá son autores clásicos. Se dice que son clásicos en tanto, bueno, son teorías que fueron una de las primeras en hacerse con relación a la adolescencia. Y después, bueno, fueron otros autores teorizando cosas que son, bueno, más contemporáneas, unas visiones más actuales, como por ejemplo la visión que tiene Viñar, ¿sí? O Ficé, Marina, como para darle un ejemplo. En cambio, estos textos son bien viejos, son de la primera mitad del siglo XX, así que bueno, son autores clásicos. Algunos de estos autores los comparte Vega junto con Risset. Ese texto de Risset nos va a mencionar a Freud, Anna Freud, Erikson, Piaget, Margaret Mead. Se los marqué con un puntito como para que ustedes sepan que también forman parte del texto de Risset. Y bueno, eso también nos da el puntapié de decir, si se repiten en los dos textos, debe ser porque es importante tenerlos en cuenta, ¿no? Así que, bueno, por un lado tenemos visión psicoanalítica. Esta sería la más importante a saber, lo más probable que le puedan tomar en un oral, ¿sí? Es la visión psicoanalítica, sino también otros autores acá, Erikson, en la visión psicosocial. De estos de la psicoanalítica, los más importantes son estos tres. ¿Por qué? Porque Freud y Winnicott van a ser retomados a lo largo de la materia, ¿sí? Saber esto les va a servir para entender cosas más adelante, así que bueno, es importante, así mismo como Erikson, por eso les digo que es importante. Anna Freud, si bien no va a ser muy importante más adelante, hay que tener en cuenta que la defensa que postula Anna Freud, llamada la intelectualización, sí es un concepto que se va a estar retomando. Por ejemplo, una cuestión que hay para que hagan una relación entre autores, Anna Freud postula que una de las defensas ante las pulsiones es la intelectualización. Acá en Abiasturi y Nobel, una de las manifestaciones que postulan estos autores como que son parte del síndrome normal de la adolescencia, eso es importante, que sepan que es un síndrome normal, o sea que no está queriendo hacer referencia a nada patológico, por eso justamente le pone la palabra normal. Bueno, va a incluir este concepto de la intelectualización de Anna Freud, como también otras cuestiones como el cambio de identidad, una crisis religiosa, entre otros. Eso realmente no es muy probable que les tomen. Así que bueno, lo más importante serían estos tres, sobre todo Freud y Winnicott. En cuanto a Bloss, decirles que bueno, está dentro de los autores menos importantes mencionados por Vega, que es dentro de la visión psicoanalítica. Lo que postula Bloss es que el individuo va a ir con el tiempo teniendo más autonomía. Se va a dar un proceso de individuación que consta de dos etapas según este autor. Y bueno, eso nomás como para que tengan una básica idea, como modo introductorio. Piaget, por ejemplo, lo vamos a estar retomando también en la materia. Lo que postula Margaret Mead, si bien más adelante no se la vuelve a mencionar a ella, tenerlo en cuenta porque, por ejemplo, vamos a entender por qué Viñar nos habla de que habría adolescencias en plural, de acuerdo al contexto social, que la adolescencia sería una construcción cultural, según este autor. Y bueno, tiene que ver con esto, con esta teoría. Por otro lado, tenemos otros autores, que yo se los pongo así como otros, que vale la pena mencionar
nomás, no explicarlos, solamente señalar acá que Hall es considerado el padre de la adolescencia. ¿Por qué? Porque él desarrolló un método científico para poder estudiar este fenómeno y nada más. En cuanto a introducción, con eso finalizamos. A continuación, ya empezamos a desarrollar bien en profundidad, desde la visión psicoanalítica, los autores Freud, Anna Freud y Winnicott. Vamos a empezar con Freud. Lo que postula Freud son diferentes etapas sucesivas, ordenadas en tiempos que no son cronológicos, sino que son más bien lógicos. Bueno, tenemos primero la etapa oral, seguida por la anal, la fálica, luego un periodo de latencia y finalmente la etapa genital, que en esta materia lo que más nos importa es justamente la última, la etapa genital, porque se corresponde con la llegada de la pubertad. ¿Qué implica esta nueva genitalidad? Que se va a lograr con trabajo, ¿no? Bueno, implica que ahora, en este periodo, todas las pulsiones que eran infantiles, que predominaban en la infancia, se van a subordinar a el hallazgo de un objeto sexual exogámico. Un objeto por fuera, o sea, más allá del propio cuerpo, afuera, con el que se puede descargar una tensión sexual. Sería exogámico en tanto es por fuera de la familia también, o sea que no es solamente por fuera del propio cuerpo el objeto sexual, sino que es por fuera de la familia de la endogamia. Por eso decimos objeto sexual exogámico. Bueno, entonces, pasamos de una búsqueda de placer autoerótico que había en la infancia a buscar el placer junto a un otro en la genitalidad. Un placer que, bueno, si bien no es que se van a abandonar todo lo que tenga que ver con lo autoerótico, porque va a seguir existiendo a lo largo de la vida, lo que pasa ahora en esta etapa genital es que todo se va a subordinar y lo más importante va a ser guiarse por una sexualidad que te permita la reproducción de la especie. Por otro lado, y antes de ya, para luego pasar al otro autor, decirles una aclaración que cuando Freud habla de que se va a reeditar la problemática edípica o que se va a reeditar el complejo de Edipo, en tanto como que se vuelve a traer esta atracción incestuosa que había con relación a los padres, esa búsqueda de objeto endogámico, se lo va a traer al presente para poder ir elaborándolo y finalmente sepultar todos estos deseos incestuosos, toda esta fijación que había quedado con relación a estos objetos endogámicos. Lo vamos a poder relacionar a esto último con Rodolfo. Ya vamos a ver el pasaje que es desde el desplazamiento a la sustitución o el sepultamiento, desde un desplazamiento de la libido hacia el sepultamiento. Ahora veamos Anna Freud. ¿Qué nos dice la hija de Freud? Que habría un conflicto interno ocasionado por pulsiones y deseos instintivos, los cuales van a ir en aumento en la pubertad. Es ahí que se va a ver el conflicto. Un conflicto que, ¿cómo es? ¿A qué se refiere con esto? ¿En qué sentido es que dice Anna Freud que habría un conflicto interno? Bueno, se refiere a que hay dos cosas que entran en conflicto, ¿no? Esas dos cosas son instancias. Las instancias psíquicas entre sí, fundamentalmente lo que entra en conflicto es el superyo con el ello, porque el ello quiere que estas pulsiones afloren a la conciencia, mientras que el superyo le va a querer oprimir, ¿sí? Y va a quedar el yo como una instancia mediadora entre los dos. Esto sería la segunda tópica de Freud, claro. Y acá sería la primera tópica, ¿sí?
¿sí? Por las dudas. Pues lo van a ver en psicoanálisis, pero por la duda no lo hayan visto, les digo. Bueno, no sería tan lineal esto de que la conciencia tenga que ver con el yo, el preconsciente con el super yo, el inconsciente con el ello. No es tan así, aclaro también, porque, bueno, esto como les decía, las pulsiones alojadas en el ello sería la instancia puro placer, el placer desenfrenado, que bueno, que va a tratar de salir a flote. Entonces está fundamentalmente ubicado con relación al inconsciente, pero esto puede salir a flote a la conciencia, o sea que, a ver, de acá nos podemos mover acá. Y otra cuestión también, que el yo, si bien es prioritariamente consciente, tiene defensas que son del orden inconsciente. Están instrumentos de defensas que Anna Freud denomina ascetismo, intelectualización. En el caso de, bueno, estas serían las defensas que van a combatir las exigencias pulsionales propias de la etapa de la pubertad. En ese caso hablaríamos de estas defensas según este autor. Según otro autor puede ser otra cosa, pero según Anna Freud serían estas las defensas. Bueno, habría otras defensas posibles, pero bueno, estas son las de Anna Freud. Desarrollemos en particular qué sería el ascetismo, ¿sí? Y después seguimos con la intelectualización. El ascetismo se trataría de un proceso represivo que puede extenderse hasta toda la vida entera, dice Anna Freud. Implicaría una retirada de la persona de las cosas que le generan placer. Y la intelectualización, por otro lado, segunda defensa, implicaría un salto brusco en el desarrollo intelectual. Implicaría que el pensamiento sería excesivamente abstracto. Ya de por sí en esta etapa es que se desarrolla el pensamiento abstracto, pero bueno, es como que se ve exacerbado para poder controlar o minimizar justamente esas pulsiones, esos sentimientos, emociones que estarían causando malestar. Porque cuando las pulsiones quieren aflorar a la conciencia, ¿qué ocurre? El super yo, que no quiere que eso ocurra, castiga generando angustia, ¿sí? Básicamente eso sería Anna Freud. De los autores más importantes de la visión psicoanalítica, veamos por último a Winnicott. Este autor plantea que solo se va a poder crecer sobre el cadáver de un adulto. El joven va a tener que asesinar de forma simbólica al padre. De forma simbólica para poder crecer, para poder, por ejemplo, construir una identidad que sea en base a ideales propios y que no sean ideales de los padres. Esto de que se asesina simbólicamente, bueno, se los explico como que es cuando el chico confronta, cuando empieza a poner en cuestión la autoridad de los padres. Bueno, ahí es como el primer paso para asesinarlo de forma simbólica. Y esto es muy importante, lo van a seguir viendo más adelante, por ejemplo, con Parazzini, en la unidad 4 va a ser retomado. Ahora, otros autores, tenemos Erikson, de la visión psicosocial, Piaget, de la visión cognitiva, Mead, de la visión antropológica. Erikson, tenemos el desarrollo psicosocial. En cuanto a esto, este desarrollo se daría en 8 etapas, ¿no? Y en cada una de estas nos dice Erikson que va a haber que superar una tarea psicosocial. De todas estas etapas, solo nos va a interesar a nosotros la que dice identidad versus confusión de la identidad, porque sería la propia de la adolescencia. Las otras no se las van a tomar. Con esta tarea de que uno tiene que lograr la identidad, el autor nos va a decir, bueno, nosotros debemos construir una identidad propia, pero puede pasar en algunas ocasiones, en algunos casos,
que no se logre construir esta identidad de una forma satisfactoria, produciéndose una confusión en torno a esta. Pasemos ahora a Piaget, la visión cognitiva. Tenemos el desarrollo cognitivo. Este desarrollo también se da en etapas y nos va a interesar particularmente en la etapa de operacional formal, que sería la propia adolescencia. El pensamiento formal o abstracto, es lo mismo de decir formal o abstracto, nos permitiría poder realizar hipótesis, poder planificar a futuro nuestras acciones. Es una operación mucho más compleja que la que había en la infancia. Esta capacidad la vamos a ver también en la unidad 5, por ejemplo, cuando veamos Moreno, bien en profundidad, y también lo pueden relacionar con el texto de Marina, como el funcionamiento cerebral tiene que ver con que se pueda dar esta nueva capacidad en esta etapa, con que, bueno, ahora se van a estar desarrollando mejor las funciones prefrontales, entonces va a ser posible hacer todo esto de hacer hipótesis, planificar, todo esto con lo que tiene que ver el pensamiento formal, ¿sí? Ahora pasemos al último autor importante a tener en cuenta, Margaret Mead, de la visión antropológica. Esta autora lo que hace es realizar todo un estudio con adolescentes que son de un lugar que se llama Samoa. Lo que descubre es que del pasaje de la adolescencia a la adultez, en Samoa no habría tanto conflicto, no habría tanta percepción de algo caótico como si nos ocurre a nosotros en la cultura occidental, ¿no? Bueno, en Samoa el crecimiento se da de una forma que dice Mead que es continua. No se sufren estos grandes cambios tan drásticos como aquí, y bueno, y por eso es que particularmente en el occidente sí se ve como un desarrollo más discontinuo, como que venía siendo de una forma y de repente tenés que cambiar un montón de cosas. Bueno, eso es muy propio del occidente. Entonces nos da a ver cómo depende de la cultura también, una variable importante para ver cómo se va a ir dando este proceso. No es lo mismo la cultura de hoy que hace 100 años, no es lo mismo aquí en Occidente que en el Oriente, sí, es diferente en cada lugar, tiempo, así que ten en cuenta esto para relacionar, por ejemplo, con Viñal, con Perinat, ¿sí? Y con eso ya terminamos con esta clase y espero que les haya gustado.